Buenos días a todos. Les agradecemos mucho su presencia. Son las 11 de la mañana en punto. Y bueno, pues muchas gracias de nuevo por su tiempo que me están brindando para participar en este webinar, en donde hablaremos de temas muy importantes en las empresas que tiene que ver con los procesos de control de gastos. En este día estoy muy contenta porque tengo un invitado de honor. Es un experto en la materia, trabaja para The Coca-Cola Company, una empresa enorme a nivel mundial que, como saben, pues está llena de procesos, es una empresa estructurada, y el que nuestro invitado de hoy colabore para una empresa de este tamaño seguro que nos podrá aportar muchísimo valor y muchísimo conocimiento para que nosotros en nuestras empresas podamos llevar a cabo un proceso de control de gastos eficiente y ordenado. Les quiero pedir, por favor, que tomen nota porque nos va a dar información muy, muy importante y muy relevante para que podamos poner en práctica en nuestras empresas. Entonces, por favor, acérquense un cuaderno y una pluma para que puedan hacer sus anotaciones, y si tienen dudas, por favor también anótenlas, que las vamos a revisar al final de la sesión. Vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas para lo que necesiten que Enrique nos aclare, y siéntanse por favor con toda la confianza de compartirnos dentro del chat también alguna cosa, alguna situación que estén viviendo en este momento en sus empresas. Todo será bienvenido. Y bueno, pues como les decía, Enrique Chávez es nuestro invitado de hoy. Él trabaja para The Coca-Cola Company. Entonces, bueno, pues tengo muchos años de conocerlo y estoy segura que en esta sesión nos va a poder aportar muchísimo valor, pero mejor lo dejo que se presente él mismo y que de su viva voz nos cuente sobre su experiencia y sobre su trayectoria. Hola, Enrique, bienvenido. Hola, buenos Miriam. días. Muchas gracias por la introducción. Me siento muy feliz de estar aquí. Muy buenos días a todos. Y sí, vamos a platicar de un tema que en realidad a mí se me hace muy interesante. Es un tema que lo he ido analizando, viviendo y trabajando, y he visto cómo ha evolucionado. Y sí, pues estoy muy agradecido por esta oportunidad. Y bueno, pues quiero platicarles primeramente quién soy yo. Bueno, Enrique Chávez. Actualmente soy Travel Manager para Coca-Cola en la región de América Latina, pero mis inicios vienen desde que empecé a trabajar en bancos y en casa de bolsa en la parte de tesorería, ya que yo soy contador público y tengo un posgrado en finanzas. Tanto en el banco como en la casa de bolsa estuve en tesorería. Posteriormente estuve en el proceso de selección en Coca-Cola para la parte también de tesorería y cuentas por pagar. De esto ya tiene 23 años, imagínense. Entonces, normalmente en mi currículum siempre pongo Coca-Cola. En los últimos 23 años he estado ahí. Y bueno, siendo gerente de tesorería y cuentas por pagar, también veía esta parte de pago tanto a los empleados como a los proveedores, pero hoy vamos a hablar la parte de los empleados, ¿ok? Después fue evolucionando muchos procesos dentro de la compañía. Estuve en la implementación de SAP en la compañía, en la parte de América Latina. En todos los países íbamos un equipo implementando SAP, obviamente los módulos de finanzas y los módulos sobre todo de cuentas por pagar y tesorería, que eran muy importantes para nosotros. Por último, en los últimos 10 años he estado en lo que le llamamos viajes de negocio, pero ¿esto qué involucra? Lo que le llamamos el proceso end-to-end. Es desde la negociación con proveedores, pasando por el viaje, comprobación de gastos, que es aquí donde vamos a hablar, el manejo también de la herramienta que nos ayuda con esta comprobación de gastos y el reporteo final. A eso le llamamos end-to-end. Y obviamente esto también participa en el control de nuestra tarjeta corporativa. Pero bueno, a grandes rasgos, este es mi currículum. También he tenido la oportunidad de dar algunas pláticas, algunos training, tanto internos como externos, porque ustedes saben que en los últimos 10, 15 años todo esto ha ido cambiando o ha ido evolucionando, obviamente de la mano de la tecnología. Entonces, pues, Miriam, si gustas, empezamos a tocar temas.
Claro que sí, mira, definitivamente esto del control de gastos y las cuentas por pagar en las empresas, fíjate que yo he tenido oportunidad en estos últimos 4 años de colaborar para Tolteca Soft. Tolteca Soft es una empresa de desarrollo de software, pero también nos dedicamos precisamente dentro de este desarrollo de software e implementaciones. Lo que hacemos es un poco evaluar a las empresas y nos hemos dado cuenta que este proceso, tanto de cuentas por pagar como de control de gastos, es un dolor muy grande dentro de ellas, puesto que las personas que lo ejecutan son colaboradores muy valiosos, pero que sin embargo ellos se sienten con mucha responsabilidad y que su trabajo no es precisamente bien valorado, ¿no? Porque siempre es como, hubo un error y van contra él, ¿no? Se pagó de más y van contra él. Entonces, sentimos que ese es un dolor muy, muy importante dentro de las empresas. Entonces, fíjate que yo misma lo he vivido, ¿no? Dentro de las empresas en las que he colaborado, muchas veces en las partes administrativas, me siento como con esa gran responsabilidad y como que los procesos no están bien definidos. Y a veces yo me preguntaba, ¿será que esto pasa en todas las empresas? ¿Será que pasa en las empresas globales o solo en las pequeñitas donde no tenemos esta forma como de adquirir una herramienta así robusta, etcétera? Pero cuéntanos, a ver, tú que trabajas para este corporativo tan grande a nivel mundial, cuéntanos, ¿qué pasaba antes de que implementaras una herramienta con el proceso de control de gastos? ¿Cómo era antes? ¿Qué problemas vivían? Mira, qué buena pregunta. Hasta es que parece que fue ayer. Al inicio, cuando empezamos a manejar todo este tema de la comprobación de gastos, no me lo vas a creer, hicimos una carátula en Excel y en esa carátula la imprimimos, porque estoy hablando de hace 15 años o un poquito más, y se repartía, partía el archivo para que, sobre todo, primero las asistentes, que lo bajaran a sus equipos, y después a las personas que más recurrían en reportar gastos. Pero era una sola hoja de Excel donde tenían que anotar cada una de las facturas en que habían incurrido por viáticos. Obviamente hay gente que viaja dentro de la ciudad, me refiero, viaje para mí es el que va del centro de la ciudad a Cuautitlán y que va a ver una planta, un cliente, un proveedor, o el que toma un avión. Entonces todos ellos tienen que regresar con sus comprobantes y llenar esta carátula de Excel, engrapar y enviar los documentos. Obviamente te estoy hablando de la prehistoria, pero no significa que la prehistoria hoy día no se haga, porque yo tengo, dentro de la asociación a la que pertenezco, me he encontrado con la sorpresa que en algunas partes de los procesos se sigue llevando así, por muchas razones. Pero bueno, en nuestro caso fue así. A mí me tocó vivir esa época donde teníamos que reportar en una carátula de Excel y adjuntar los comprobantes. Y esto obviamente es un problema. ¿Por qué? Porque había pérdida de documentos. Obviamente nosotros, al estar viendo la carátula y estar capturando, pues nos equivocábamos. El error humano era grande y esto te tenía una duplicidad de gasto. Y si no te dabas cuenta, pues tus reportes que generabas también en Excel, que los construías todo en Excel, pues salía mal, obviamente. Y por el lado del viajero o por el lado de quien reporta un viático, pues muchas veces o se le perdía la factura o la duplicaba, y no porque quisiera duplicarla, porque tal vez la tenía, se le extraviaba y volvía al proveedor a pedirle otra factura, no se daba cuenta y había dos. Y cuando llegaba con nosotros, y si no veías bien el folio y la fecha, pues la pasabas. Entonces, ves, era una cadena de errores. Y no son errores de mala fe, sino simplemente porque no es un buen proceso. El llevarlo todo a mano, al final somos humanos. Y es muy factible tener el error. Y bueno, obviamente esto era un retrabajo. ¿Para quién? Para nosotros mismos, para la gente de contabilidad y la gente de nóminas. ¿Por qué nóminas? Porque tenía que descontarles el pago en exceso que las habíamos hecho, o dependiendo si la persona te decía, yo deposito el exceso, sí, tienes razón, ya lo revisé y me pagaron de más. Pero ves todo lo que involucraba
y al final todo el mundo le echaba la culpa a gastos de viaje o cuentas por pagar. Exactamente. Cuando era una cadena de todos involucrados, pero no, los malos éramos siempre nosotros en finanzas. ¿Cómo ves? Así fue la prehistoria. Sí, me imagino. Y yo creo que muchas de las personas que están ahorita acompañándonos en este momento se han de sentir identificadas porque, bueno, al menos yo lo cuentas y pues claro, yo lo viví en carne propia. Yo como asistente muchos años de altos directivos, pues siempre, fíjate que tuve una ocasión un jefe que llegaba con su bolsita de tickets, así con una bolsita de plástico con todos los tickets hechos bolita, porque evidentemente pues un alto ejecutivo pues trabaja y viaja y no se está ocupando de sus facturas o no, lo que más de lo que se acuerda es tener un ticket y traerlo, ¿no? Y entonces, entre que yo planchaba el ticket, pedía la factura y me llegaba, bueno, no te quiero decir las horas y horas que yo pasaba en ese proceso, ¿no? Que era bastante engorroso y que de verdad resultaba a veces un dolor de cabeza. Incluso tenía compañeras que ocupaban hasta los domingos para esa tarea, ¿no? O sea, ocupabas más tiempo de tu horario de oficina o de tus días laborales para esa tarea, porque efectivamente es una tarea de muchísima responsabilidad, porque no sé acá en tu caso, pero se manejan tarjetas corporativas que tienen una fecha límite de pago, ¿no? Entonces, pues no se puede pasar por alto esa fecha. ¿Qué tienes que decirnos al respecto, Henry? Mira, que acabas de tocar un punto muy delicado. Cuando manejas tarjetas corporativas, hay un riesgo mucho más grande del que yo ya he dicho. ¿Por qué? Porque si los pagos no salen exacto al cargo que tienes en la tarjeta, pues ya tienes un problema ahí. Y entonces, no estás hablando de 1, 2, 2, no. Estás hablando de conciliar tarjeta, que muchas veces hay personas que no le entienden cómo conciliarlo. ¿Por qué? Porque es diferente conciliar una tarjeta corporativa o una tarjeta personal. Claro. Donde tienes hasta todo en la mente en qué has gastado. Y si no, empiezas a preguntar a la familia, ¿no? A ver, ¿se acuerdan en tal establecimiento que compramos? Aquí es diferente porque normalmente en un asistente son gastos que no hiciste. En un viajero, el viajero está pensando en el core del negocio, de su puesto, el de marketing, el de tecnología, el de ventas. Él tiene que vender. Él no está para estar haciendo el reporte de gastos. Siempre te dicen eso. Pero parte de la responsabilidad debe de ser si hay que ser responsables. Entonces, sí, cuando involucras una tarjeta, hay que tener más cuidado en tener un verdadero control, porque si no, también tienes riesgos del control interno y de auditoría en una revisión. Más aparte, el buró de crédito que va a impactar en que se deje de pagar a la tarjeta. Exactamente. Sí, y entonces todo esto, como podemos ver, pues se traduce en pérdidas de dinero, ¿no? Porque, pues, si pagas intereses, si te vas al buró de crédito, si pagas doble una factura o pagas una factura falsa, ¿no? Porque supongo que también eso debe de ser un riesgo, ¿no? Que de pronto te llega una factura o que está cancelada. Sí, o sea, si no tienes un validador así automático, pues tú la puedes dar por buena y ya la pagaste, ¿no? Entonces, pérdida de dinero. Pero imagínate, si lo haces manual, no sabes. Exactamente. No sabes, y más adelante les voy a platicar un poquito más de eso, pero si lo haces manual, no sabes, tú lo tomas por bueno y más por la confianza. Es con la gente que trabajas. Entonces tú desde finanzas, pues le crees, ¿no? Si te dice que fue al restaurante El Gallo, pues le crees y que esa es la factura, pero sí tienes toda la razón. Y bueno, ahora que tocas el tema de lo manual, así nos estás contando que así era en un inicio, ¿no? Con un Excel, que bueno, eso aunque pareciera automatizado, pues no deja de ser un documento que tienes que capturar y que tienes que llenar y que está susceptible al error humano, ¿no? Entonces, bueno, imagínate, en esta empresa global, ¿cuántos colaboradores había más o menos en ese entonces? ¿Como unos 700 en México? ¿O algo así? Mira, como todas las empresas, siempre ha habido momentos en que crece la nómina y hay recortes, se hace más compacta y vuelve a crecer. Pero en un promedio está entre 600 y 700. Ok. Imagínate, yo he visto empresas que tienen 7 colaboradores que viajan y ya se vuelve loco el contador, ¿no? Con el tema de los gastos. Entonces ahora imagínate una empresa entre 500 y 700 colaboradores, pues debe de ser una locura. Entonces yo entiendo que implementaron
al ver esta necesidad de tener un proceso más automatizado, implementaron algo. Cuéntanos sobre ello, por favor. Sí, mira, obviamente al ver todo esto, entramos en un proyecto, como mucha gente hace cada inicio de año, los proyectos o los objetivos del año, tenemos que hacer algo, automatizar esto. Lamentablemente, en esa época, lo primero que nos vino a la mente fue, hagamos algo interno, algo in-house. Nunca pensamos en salir a buscar. Entonces, con la gente de sistemas, hicimos un sistema muy sencillo, tomando en base en mi carátula de Excel, con esos conceptos y campos, y esta herramienta, me acuerdo que la llamábamos BTM, Business Travel Management. Uh-huh. En pocas palabras, era un sistema para controlar los gastos, pero no era inteligente. Solamente era una carátula donde podías capturar ahí todo y te lo transportaba y te lo dejaba en columnas, volvíamos al Excel famoso, en columnas en el Excel, para que de ahí armaras tu póliza para cargarlo al sistema contable. Uh-huh. Entonces, tampoco era lo mejor, pero para nosotros pasar de algo muy manual a esto que era algo automatizado, que hoy viéndolo a esta fecha te diría que no lo era, pero bueno, en esa época creímos que sí. Pero nos costó trabajo algo. Este sistema solamente podíamos capturar el gasto y tener una ruta de aprobación. Importante, las aprobaciones. Esa ruta de aprobación, obviamente iba con el manager y hasta ahí, pero era nada más un link donde aprobaban, pero no veían los gastos de su gente. Entonces nada más le daban clic al aprobar y lamentablemente, pues bueno, no podía ver el manager de qué se trataba. Y por otro lado, como he dicho, no te tenía un control inteligente. ¿A qué me refiero con eso? Tú no podías cargar una política de gastos ahí, porque no superaba eso, no se podía. Claro. Y con eso vivimos muchos años, Y me acuerdo que exportamos esta herramienta muy sencilla a Centroamérica, hasta Colombia la exportamos. Y también en los últimos años de vida de este BTM, pues también mucha gente después me dio sus comentarios, su feedback, que era algo muy sencillo, que necesitamos hacer algo más. Y bueno, imagínate, pasamos de algo manual al famoso BTM, y ahí fue cuando vino la idea de tenemos que salir a buscar algo. Uh-huh. ¿Cómo ves? Sí, pues sí, me imagino, porque definitivamente resolvieron una parte del problema, pero como bien dices, no había control, seguía sin haber control, ¿no? No podías controlar el gasto que estaban haciendo, el jefe no podía tener una visualización real de en lo que estaba gastando su gente. Y mira, yo siempre he dicho que en este proceso, bueno, y tú bien lo sabes, en este proceso de control de gastos existen varios personajes, ¿no? Existe el que viaja, ¿no? Que es un colaborador, digamos, que se autogestiona, un gerente que viaja y reporta sus gastos. Pero está su jefe que le revisa y que le aprueba, pero que también es un colaborador que viaja, ¿no? Puede ser un director comercial, un vicepresidente, qué sé yo, ¿no? Un director general. Y además está el controller, en este caso las personas como tú, que son las que se encargan ya de procesar todo el tema de las facturas y de revisarlas y de revisar la política. Entonces, pareciera, así que si lo vemos por fuera, pareciera que es algo muy simple, ¿no? Pero si lo vemos en profundidad, tiene diferentes niveles de complejidad este proceso, ¿no? Entonces, bueno, al ustedes darse cuenta de que implementaron este desarrollo hecho en casa, pero seguían sin tener controles, entonces es que deciden migrar a una tecnología más robusta que en teoría les va a facilitar y va a automatizar ya este proceso, ¿no? Cuéntanos cómo fue aquello, Enrique, por favor. Pues mira, te voy a decir cuál fue el punto decisivo para decir, tenemos que hacer algo más. Yo recuerdo muy bien que el mismo analista que revisaba los gastos lo aprobaba para reembolso. Y ese mismo cargaba un archivo, sacaba el Drive, se iba a la banca electrónica, que era Cash Windows de Bancomer, una banca electrónica ya muy vieja,
Él cargaba ahí y si el validador de Bancomer referente a cuentas de cheques le mandaba un error, le hablaba al empleado y le decía, pásame tu cuenta, y le movía. O sea, lo que te dije, hay mucho riesgo. Bueno, todo eso pasó hasta que vinieron los auditores y nos pusieron un punto de riesgo. Entonces, ahí fue cuando la organización reaccionó. Aparte que nosotros estábamos un poquito cansados del descontrol, también la organización, porque el reporte de auditoría con los puntos de riesgo, pues no solamente quedaban en aquel entonces en mi jefe, iba hasta arriba. Entonces eso nos obligó a tener que buscar, pero el detonante, el que sí realmente nos movió, fue ese punto de auditoría que tuvimos por no mantener una segregación de funciones y más allá, por tener un archivo que puedes editar. Imagínate que le hubiera hablado no al empleado, perdón, le hubiera hablado a cualquier persona, pásame tu cuenta de cheques o su propia cuenta de cheques. De ese momento a que te dieras cuenta, sí, o jamás te hubieras dado cuenta. Entonces, eso fue el detonante, por eso salimos a buscar algo. Sí, lo que hablábamos, ¿no? El tema de siempre sales perdiendo o tiempo o dinero si no llevas un correcto control, ¿no? Mira, te voy a compartir, aquí tenemos algunos comentarios en el chat y nos dice Gabriela Guadarrama, ¿qué tal el tiempo que tarda el reembolso de gastos cuando no pagas con tarjeta corporativa y es tu dinero? También, ¿no? Muchas veces el colaborador se la pasa, pues ahora sí que administrando su propio dinero para gastos de la empresa, ¿no? Claro, ahora imagínate que el quien incurre en el gasto te envía la documentación y jamás le llega a finanzas. La pregunta y la respuesta para ese asociado es, no me ha llegado tu factura, por eso no la he procesado. ¿En dónde está? Vamos a investigar, a ver, correspondencia interna, lo enviaron o no lo enviaron. O sea, ya desde ese detalle tan pequeño, como el que en finanzas se nos quedaba, era una pila de papeles, que se nos hubiera quedado uno y se hubiera traspapelado, jamás lo hubiera procesado, hasta que no me estaban reclamando, no me han pagado y no me han pagado. Exacto. Fíjate que ahorita que contábamos esto, recuerdo también, no era mi jefa, era una chica que trabajaba en mi equipo, y entonces ella hacía como su ahorro con los gastos de la empresa, déjame contarte. Todos sus estacionamientos que hacía en el año, los juntaba en el año. Y en diciembre era pegarlos en cientos de hojas de papel para mandarlos a que se lo reembolsaran. Como era su dinero, decía, es que yo lo veo como ahorro, ¿no? Como mi ahorro, porque al final me lo van a reembolsar y pues es un dinero que es mío, ¿no? Porque yo lo pagué. Pero imagínate, Enrique, lo que representa para el área de contabilidad una práctica como esta. Contabilidad, presupuestos, impuestos. O sea, no puedes tener un gasto incurrido en enero o febrero y reportarlo hasta diciembre. Exactamente. Esto está mal, como está peor que cambie de año fiscal. Claro. Y que yo ya haya cerrado el ejercicio y vengan con toda la pila de documentos. Sí, exactamente, es lo que yo me preguntaba en aquel entonces, ¿no? Y decía, bueno, esto, pues sí, para ella pareciera benéfico, pero no se pone a pensar en todo lo que representa para la empresa una práctica como esta. Pero bueno, volviendo al punto, cuéntanos qué pasó cuando deciden entonces ya emigrar y automatizar su proceso con una herramienta más robusta. Bueno, mira, yo fui el encargado de salir a buscar en todos los países de América Latina, en aquel momento, una herramienta que fuera regional y que en algún momento se pudiera escalar global por la naturaleza de la compañía. Segundo, tuve que hacer una gira artística por todos los países de América Latina donde tenemos oficinas para ver y estudiar requisitos fiscales, los procesos que llevaban en ese momento, y empezar a dibujar un esquema que pudiera funcionar para todos en la región. Como sabes, siempre América Latina es América Latina y Brasil. Brasil siempre es diferente, pero bueno, también tuvimos que analizar todas las diferencias que tienen en Brasil, porque en Brasil tienen diferentes impuestos dependiendo del estado. O sea, es un poquito más complicado. Pero bueno, todo esto, estuve viendo herramientas muy buenas locales,
herramientas que me abarcaban 1 o 2 países también excelentes, pero desgraciadamente tenía que irlas descartando porque yo necesitaba algo regional con miras a que fuera global. Y eso fue un proceso muy tardado, porque yo lo que primero quería era que me controlara todo lo que yo necesitaba en México. ¿Por qué? Porque yo soy mexicano y porque era mi experiencia en México. Y eso me llevó mucho tiempo, porque los países que mejor llevan un control, increíble que parezca, pero es cierto, un control fiscal, un control en los principios contables de América Latina, me refiero, es México y Colombia. En mi punto de vista, en esta parte de gastos de viaje y viáticos. En lo demás no puedo hablar porque es otro boleto. Pero sí, esto fue lo que tuvimos que hacer, analizar, visitar, ver todos los requisitos que venían, sobre todo México. México era como la guía, era lo más importante, porque era el que tenía mejores controles. Controles me refiero tanto gubernamentales como de la empresa. Si estábamos mal en la empresa, imagínate a qué me refiero con buenos controles, cómo estaban los demás. Y en base a eso buscamos una herramienta. Muy bien. Y bueno, esta herramienta entiendo que es la líder a nivel mundial, y cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con ella, qué han logrado la automatización, mira, para que sea un poquito más ordenado esto, ¿cómo lo recibió la gente? ¿No? Porque también ese es un punto muy importante, cómo reciben los colaboradores el tema de la tecnología, ¿no? Y también las empresas, porque se tiene como la falsa idea de que implementar tecnología implica pues que vas a correr personas, ¿no? Primero, porque va a llegar una máquina a hacer tu trabajo. Ese es el primer temor. Y el segundo, que puede ser que aquí me lo confirmes tú, que es muy costoso, ¿no? Ok. Bueno, primero, a ver, lo que le llaman el change management, que es el cambiar la mentalidad de la gente referente a la tecnología, empezó por nosotros. Porque nosotros mismos pensábamos que era muy caro y era, tener que pedir presupuesto para esto, me van a decir que no. Si siempre me dicen que no hay presupuesto, me van a decir que no. Claro. Pero mira, empezamos nosotros con ese bloqueo. Pero bueno, al empezar a hacer el estudio, el business case de cada uno, llegamos a esta herramienta que es global, y lo primero que fue es, sí, ver cómo lo podemos adoptar, cómo vamos a hacer este cambio en la organización y sobre todo cómo la vamos a configurar. Tenemos todo para configurarla, son cosas nuevas que hay que hacer y definitivamente sí tienes que cambiar tu forma de ver el trabajo, y también tienes que pensar de que una herramienta no sustituye a la gente, porque a la gente la puedes reorganizar. No puedes tener una persona solamente revisando gastos, revisando facturas. No, 100% de su tiempo no. ¿Por qué? Porque muchas veces es el contador o puede ser hasta un auxiliar que está estudiando y en poco tiempo se te va. Dice, oye, pues no sé para estar haciendo esto. Lo que sí tienes que hacer es diversificar y reacomodar a la gente en actividades que generen más valor. Claro. Eso fue lo que vio la compañía. Lo que hicimos aquí, obviamente, fue también en la herramienta, pues, definir la ruta de autorizaciones, ver todo el organigrama y los cost centers o los centros de costo de todos y a quienes reportaba cada una de las personas para definir un proceso de rutas de aprobación. Obviamente nuestra política la tuvimos que revisar, y esa política tiene que ser muy clara, muy simple, concreta, para que fuera fácil entendimiento para todos y evitar confusiones. Y obviamente definir muy bien cómo íbamos a hacer el Go Live y después el entrenamiento, porque esto es educación. Uno fácilmente puede ser policía y decir, esto no pasa, esto no está dentro de la política, no se paga. No, yo creo que lo que se debe hacer en esta actividad es educar. Entonces debes de tener tus seminarios de educación, de training, tener información en tu intranet. Si no tienes intranet, mandar un mail cada mes, cada trimestre, o a los empleados nuevos en el onboarding, platicarles de todo este proceso. Y yo creo que eso es lo que por lo menos debes de tener. Obviamente, lo más importante aquí es tener la herramienta que te acomode a ti. Me refiero como organización. Una organización pequeña no es que no pueda,
es que no tiene sentido tener una herramienta global. ¿Por qué? Porque a veces puedes perder algunas cosas y con todo gusto te platico de eso. Pero yo creo que es la que mejor te acomoda a ti. Claro. Que te identifique bien tus procesos, que te ayude a cumplir con la regulación de impuestos, que obviamente esté de acuerdo a tu presupuesto del pago de la herramienta, la cual, aclaro, cualquiera que sea, inicialmente podemos decir, este es el costo. Caro o barato, o costoso o no, eso depende mucho del análisis que hagamos y de que veamos qué personal tenemos para reasignarlo, más aparte de los errores, más aparte del retrabajo. Al final siempre estoy seguro que te va a salir el número positivo, porque esto no es simplemente una carrera, es un maratón. Claro. Y hay que verlo así, es como el fútbol. El partido tiene 2 tiempos, tiene 90 minutos. Y al final tienes que evaluar y hacer tu business case, tu caso de negocio, si es o no rentable. Que yo les puedo afirmar que sea cual sea, siempre va a ser rentable. Claro. Sí, fíjate, te voy a leer algo que nos ponen aquí en el chat, que tiene que ver con esto que nos estás hablando. Dice, yo creo que para que funcione cualquier herramienta debe ser amigable a favor del usuario final. Luego hay herramientas que en vez de facilitarte la vida, te la complican. Yo creo que aquí también tú nos puedes dar tu experiencia, ¿no? Porque tú, aparte de que eres el responsable de llevar los gastos, también viajas muchísimo. Ya nos acabas de contar que te aventabas tus giras artísticas, ¿no? Para estar revisando herramientas. Entonces, coincides con esto en que la herramienta tiene que ser también muy amigable, ¿no? Que no te complique más la existencia. Totalmente tiene que ser amigable, pero también en nosotros en finanzas está el capacitar, porque va a haber muchos conceptos que quien ve marketing, ventas, otras áreas, no los conoce y no le interesa. Entonces también es mucho de nosotros en la capacitación explicarles, el darles el porqué, porque puede haber algún punto, yo siempre le llamo ácido, algún punto ácido que tal vez sea complicado. Ejemplo, en la herramienta global que yo manejo, lo más ácido es comprobar el hotel. Sí. Entonces, hay que explicar de una forma, es como las matemáticas. Si tú tuviste un profesor que te explicó las matemáticas de una forma que lo comprendiste bien a la primera, estás del otro lado. Si tuviste profesores que no te lo supo transmitir de esa forma, siempre vamos a sufrir con qué complicadas eran. Claro. Oye, pero ya entramos al tema de las mejores prácticas, porque ya nos hablaste sobre una política sencilla, fácil de entender, etcétera. Cuéntanos, danos por favor tus mejores tips, las mejores prácticas que llevan a cabo para que el control de gastos sea un proceso pues más amigable, menos engorroso. Cuéntanos, por favor, Enrique. Bueno, depende mucho aquí el enfoque que tengas, si es solamente para una empresa nacional, una empresa regional, pero yo lo que podría decir de una forma muy general es que si te decides por tener una herramienta para que te ayude a administrar todos los gastos, debes de tener por lo menos que te entreguen un buen módulo de reportes, porque al final todo este trabajo se va a traducir en los reportes que lleguen a los gerentes o directores, dependiendo de la estructura, para la toma de decisiones y el control presupuestal. Yo creo que lo primero que tienes que pedir al proveedor que te dé la herramienta, un buen módulo de reportes, una buena conexión con tu sistema contable, en el cual cumplas con la parte de control interno y que sea antibalas. Me refiero que cualquier auditoría que llegue la puedas pasar sin ningún problema. Que cumplas con esa segregación de funciones mínima que debes de tener para que tengas todo en orden. Yo creo que, y sobre todo, hablando de México, que todos los nodos directamente sean validados, porque tú sabes que, como platicamos al inicio, no sabes si la factura es falsa, si no sabes nada de eso, porque te está llegando una cadena hoy día, ya no un documento, pero sí una cadena. Entonces sí tienes que tener un buen validador que lo incluya la herramienta. En México en México, y te puedes ir en Colombia, en Costa Rica está empezando, Chile está empezando, lo debes de tener sí o sí. Y déjame te platico algo, hay empresas globales de tecnología que en algunos países no lo tienen, porque no representan
en el total global no representan mucho. Y que eso es de lo que yo a veces digo, el riesgo de tener una herramienta global es que puedes perder mucho de la parte de qué tengo que ser deducible, qué reglas de impuestos debo de cumplir, porque no están preparados a eso. ¿Por qué no están preparados? Porque ellos están visualizando que sus herramientas se venden a corporativos donde tienen todo a nivel global y la parte de México no pinta mucho. Claro, y por las características fiscales de México, pues no van a rediseñar su herramienta solo por un país, ¿no? Que representa un porcentaje muy, muy pequeño de su mercado, ¿cierto? Entonces, exactamente. El que sea a lo mejor una herramienta global hecha en otro país, a veces nos impresiona y decimos, esa es la mejor. Pero entonces aquí lo que nos estás diciendo es que no precisamente, ¿no? Si operas en México y eres una empresa mexicana, entonces lo que necesitas pues es una herramienta hecha en México y que se adapte a las legislaciones, ¿no? Y que esté hecha precisamente con estos términos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo siempre he dicho depende el tamaño y depende el alcance. Si soy solamente nacional, necesito un buen control aquí. A mí no me interesa que me digan, oye, mira, te vendo esta herramienta que puedes controlar toda la región, todo el planeta. No, no me sirve. Claro. Porque aparte también va a ser más costosa. Eso es una realidad. Claro. Entonces siempre tiene que ser lo que te acomodes, lo que tienes que usar. Claro. Y por ejemplo, en este sentido, si una herramienta no se adapta o no está hecha precisamente para la legislación fiscal mexicana o para los temas fiscales mexicanos, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué se pierde? O sea, ¿deducibilidad? Mira, primero eso. O sea, yo te puedo decir que hay muchas cosas que estamos dejando pasar y se van a gasto directamente, porque cuando tú llegas con tu número, que para ti es muy importante, en el consolidado ya no lo es. Entonces, es lo primero que pierdes. Pierdes mucha información para el área de impuestos, aunque sea informativa. Uh-huh. Entonces, también ellos se ven con un conflicto, ¿no? De que quisieran todo separado. Ejemplo, una factura de consumo en un restaurante. Uh-huh. Hubo consumo de alcohol, hubo consumo de alcohol, o sea, otra factura de viaje de a cuántos kilómetros fuiste, a cuántos kilómetros está, cómo me divides ese gasto en la cuenta contable. No puedo. Entonces, sí, es por esas razones que yo diría, si fuéramos como hace 20 años, cada quien maneja su país, yo definitivamente, y hubiéramos tenido tecnología, hubiera dicho algo que me controle bien México. Pero hoy día estamos en otro mood, ya somos globales, entonces, bueno, por las características de esta empresa, ¿no? Claro, claro. Entonces ahora sí pasemos a esta parte de recomendaciones muy puntuales. Seguramente nuestra audiencia, quienes están acompañándonos en este momento, si nos pudieran poner en el chat de qué tamaño es su empresa, si son... ¿Es empresa mexicana o es una empresa que tiene un corporativo en algún otro país? Pero yo creo que esto es muy importante, que nos digas, que nos compartas algunas recomendaciones como para elegir en este sentido, si hubiera que elegir una herramienta o si a lo mejor lo único que estamos buscando es pues mejorar nuestro proceso. ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Bueno, primero hay que hacer un análisis de costo-beneficio. Eso es lo primero que tenemos que hacer y que nos van a pedir, porque quien dé el presupuesto es lo mínimo que va a pedir. Y esto incluye todo el proceso. Desde el que la persona que viaja, que necesita hacer su gasto, que necesita su reembolso a tiempo, ya sea en efectivo, a la cuenta de cheques o a la tarjeta corporativa, después de este análisis, involucrar al proveedor de que te entregue toda la información necesaria. ¿Por qué? Porque vas a necesitar rutas de aprobación, vas a necesitar cargar una política, cualquiera que sea, necesitas cargar esa política, tener esos límites, que sea flexible la herramienta. O sea, no te sirve comprar, ejemplo, tal vez voy a hacer esta similitud, un Excel donde no puedes mover nada. Exacto. El Excel es el Excel y se acabó. No, necesitas que sea flexible. O sea, que en lo más posible que se adapte a ti. Exacto. Es lo mejor. Porque claro, que tú te adaptes a la herramienta involucra cambiar más cosas internamente.
Así es. Yo creo que eso es lo mínimo requerido que debes de tener en mente. Y yo creo que también, adicional, yo también pondría ¿qué va a pasar con mi equipo? Tengo 5 personas, 3 personas, 10 personas. Ese plan debes tenerlo también en mente, cómo los voy a reasignar, qué tiempos puedo yo manejar. Si antes me manejaban 8 horas en algo, tal vez ahora me van a manejar mucho menos. ¿Qué van a hacer después? Bueno, mira, después van a analizar, después van a sacar métricas, van a reportear, después van a generar nuevas ideas para nuevos proyectos. O sea, todo eso, si tú lo metes en un marco de una presentación a tu jefe, a tu director, a quien vaya a ser, o al dueño, estoy seguro que va a ser un éxito. Pero también, previo a que hagas eso, debes involucrar al proveedor que te entregue todo esto. Que es más, que casi te lo firme. Que sea un compromiso. No firmen un contrato si no está incluido todo eso. Okay. Porque si ustedes no lo dejan claro y al proveedor se lo olvidan y después ustedes pagan, se los implementan y resulta que nunca me lo pediste y no lo hace mi sistema. O sea, mucho cuidado con eso. En la asociación que estoy, he tenido casos así, que por no tener desde el inicio bien un checklist de todo lo que necesito hacer y pedir y plasmar en un contrato, generan problemas o extra costos. Entonces yo lo que sí diría es que tu proveedor realmente te brinde lo que tú necesitas. Cada empresa es diferente. Tal vez en algunos procesos se parecen, pero cada quien es diferente. Y yo estoy seguro que si encuentras la herramienta que te entregue lo mínimo requerido que he mencionado, creo que vas por muy buen camino. Claro. Sí, definitivamente. Yo soy una convencida de que la tecnología tiene que trabajar a nuestro favor y no nosotros para la tecnología, ¿no? Porque si no, pues no nos sirve de nada. Mira, ha estado bien interesante todo lo que nos has compartido hoy, porque nos da como mucha claridad. Yo creo que, o sea, tú me platicas y yo me siento muy identificada precisamente porque he platicado con muchos clientes que padecen todas estas cosas que tú nos cuentas hoy, pero además también como experiencia propia, ¿no? Entonces, aquí yo quiero pasar a otro tema que es como, ¿qué beneficios le trae a una empresa el implementar un proceso automatizado de administración de gastos o de control de gastos? Mira, muy sencillo. Primero, ahorros. Claro. Ahorros no el primer día, no, o sea, claro, tienen que marcar bien su plan de negocio. Independiente del plan de negocio de la empresa, su plan de negocio propio para ver la escalera de los ahorros que se van a generar, porque es una transición. Van a ganar también control interno. El control interno es muy importante tenerlo, esa segregación de funciones, el cumplir con cualquier auditoría que les llegue, porque te puede llegar una auditoría por otro tema. Claro. Y te diga Hacienda, por cierto, también quiero ver gastos viáticos. Entonces debes de tener también todo bien ordenado y esto va a facilitar una simplicidad de los procesos y de la actividad a llevar. Te puedo decir hoy, al día, al nivel global de esta compañía en la que yo trabajo, los gastos se llevan con 15 personas. 15 personas de todo el mundo. Los gastos de viáticos de China, de México, Estados Unidos, todos. 15 personas son las que controlan todos los gastos. Wow. Qué maravilla. Y tenemos países más restrictivos, menos restrictivos. Entonces, en la parte de travel per se, solamente es una persona por región, 5 en el mundo. O sea, hemos llegado a ese grado de estandarización y simplicidad. ¿Y qué pasó con todos los demás? Se reasignaron. Otros tenían edad de jubilación, pues tomaron su jubilación. Pero casi la mayoría está, o en su momento estuvo en otras áreas, en otras tareas, donde se aportaba más. Y les permitió hoy día crecer mucho más de donde estaban. O sea, no quedarte toda la vida en lo mismo. Claro. Mira, aquí tenemos una pregunta. ¿Cuál es de César Navarrete? ¿Cuál es el beneficio de ahorro de tiempo de la gente versus la herramienta? Pues... obviamente cada caso es diferente, pero sí es enorme, enorme porque primero no va a haber errores,
Un sistema no falla, menos que esté mal configurado, pero no falla. Desde ahí vas a tener una seguridad que la información que está ahí está correcta. Lo que vas a reportear está correcto. Y que esa persona simplemente va a analizar, va a supervisar y la puedes dedicar también a otras tareas, no solamente a esto, porque los tiempos se van a reducir. Así es. No, y fíjate que yo, dentro de mi experiencia, como tú sabes, en Tolteca Soft desarrollamos software y tenemos específicamente uno que se llama SIGA, que está dirigido a automatizar este proceso. Y para mí es súper satisfactorio y gratificante ver verdaderamente los beneficios que obtienen estos 3 personajes de los que hablábamos hace un momento, ¿no? Desde el colaborador que viaja, porque si antes utilizaban su viernes cortito, porque en muchas empresas tienen ese beneficio, ¿no? De que los viernes salen un poquito más temprano, y tuve la experiencia con un cliente que decía, ¿sabes qué? Yo a las 2 de la tarde de los viernes me ponía a hacer mis gastos, a reportar mis gastos, y me terminaba a las 6, o sea, era como un día normal de oficina, y ahora lo hago en 15 minutos, ¿no? Y dice, y me puedo ir a disfrutar mi viernes, ¿no? Claro, bueno, y aparte estamos viendo la gente de finanzas, pero ahora, si te pones a ver el usuario, también exacto, el usuario va a ganar, porque el usuario, de donde quiera que esté, va a poder meter sus gastos y va a poder enviarlos. Entonces ya no está sujeto a tiempos determinados, sino en cualquier momento lo puede hacer. O hasta la gente que toma un avión en la sala de espera dice, por cierto, reporto los gastos que he incurrido. Así es. Mira, aquí nos pregunta Gabriela Guadarrama, entonces tú recomendarías que sea una herramienta que se base en la legislación en México, porque luego hay herramientas con otro tipo de impuestos y varios conceptos que no aplican y que son comerciales, pero la verdad no es nada funcional. 100%. Si tu alcance es nacional, me refiero a República Mexicana, 100% tiene que ser una herramienta mexicana. ¿Por qué? Porque estamos hablando el mismo idioma. No porque las otras sean malas, no. Como lo he dicho, el más menos de cuando consolidas, México no es tan fuerte o pesado para la herramienta invertir, porque es inversión, claro, invertir en todos los detalles fiscales. Entonces, 100% para la señorita Gabriela Guadarrama. Muchas gracias. Bueno, y volviendo al tema de los beneficios, pues sí, como hablábamos de los 3 personajes, hablábamos del beneficio del usuario, ¿no? Que ya se tarda menos tiempo en reportar sus gastos. Pero también está el del controller, de la gente como tú y tu equipo, que tengo la experiencia de una chica que llegaba a las 6 de la mañana, ¿no? Porque recibía la valija de todo, pues su corporativo está en la Ciudad de México, pero recibía los paquetes de mensajería de todas sus oficinas dentro de la República Mexicana, y entonces tenía pues que estar revisando papeles, ¿no? Como dices, del papel a estar capturando, y deja tú el tema del ahorro de tiempo, el ahorro de los papeles, porque esta chica tenía cajas y cajas y cajas de archivo muerto en donde te guardaba las facturas para alguna posible aclaración, ¿no? Entonces, mira, buen punto. Y ves cómo vamos descubriendo y sacando más. En esos casos, yo también lo recomiendo como una muy buena práctica, es que cada quien se tiene que ser responsable de reportar sus gastos, porque ya va a haber una herramienta tecnológica amigable, hecha a la medida de la empresa. Entonces eso va a ser mejor. Esta persona que recibía la valija de las oficinas de zona de la República, pues ya no va a recibir eso. Si acaso va a ser lo de su equipo, su jefe, pero va a poderse dedicar a más cosas. Claro. Eso es, fíjate que en términos generales la tecnología es lo que nos permite. Ahora hacemos más cosas de lo que antes no, porque estamos dedicados a algo 100%. Así y eso es. te permite crecer como profesional y como persona y tener un balance de vida. Así es, sí, definitivamente. Pero fíjate que también tiene otro beneficio. Como dices, vamos desmenuzando, y si le seguimos escarbando, vamos a sacar muchísimos más, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, del tema personal y de esto que mencionábamos hace un momento o al inicio de la charla, que es que este trabajo puede llegar a ser de sentir como que es mucha responsabilidad y poco reconocimiento,
tengo también el caso de una chica que implementó la tecnología dentro de su empresa. Es una fuerza de ventas, tan solo la fuerza de ventas que ella manejaba era de 1,500 personas. 1,500 personas viajando, y ella junto con otros 3 miembros de su equipo eran los que gestionaban todos los gastos. Imagínate tú la locura que vivía esta chica, ¿no? Entonces implementa la herramienta. Evidentemente existían estos temores de los que tú nos hablabas hace un momento, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mi equipo? ¿Qué van a hacer si de pronto tienen hasta tiempo libre, etcétera, ¿no? O me van a correr, ¿no? Porque si al final yo implemento una herramienta que me va a ahorrar tiempo, va a ahorrar dinero, no sé qué, pues ya no me van a querer, ya van a querer que nada más esté el sistema. Pero fíjate que muy afortunadamente esta chica tuvo mucho éxito con la implementación de una herramienta, de nuestra herramienta, y al grado de que la ascendieron y es gerente, ¿no? Entonces imagínate la satisfacción, ¿no? De que tu trabajo, entonces sí se ha reconocido porque estás llevando como el beneficio a escala, ¿no? A todo mundo. Por supuesto, y yo creo que esos miedos son normales como seres humanos. Yo invito a todos que, bueno, yo también lo tuve en su momento. Entonces yo invito a todos que vivamos eso, que es algo para crecer y para ayudar a la compañía en tener mejores resultados y también, obviamente, en nuestra labor. Y la gente no, ese miedo de que igual, ¿qué van a hacer? ¿Van a tener tiempo libre? Créanme que no, que siempre hay cosas que hacer. Claro. Entonces, sí es algo que tenemos que cambiar. Y yo sé que es poco a poco, pero lo que sí tenemos que hacer es ser mejores cada día. Y en este caso laboral, una herramienta es lo mejor. No sé, bueno, si valga aquí la pena del comercial. Conozco tu herramienta, Miriam. Si yo fuera encargado solamente de México, créeme que me iría por esta. Digo, simplemente por los temas fiscales. Tengo a mis compañeros de impuestos encima de mí. Pero la respuesta siempre es, disculpen, es una herramienta global. No podemos hacer más. Así es. Sí, ya me imagino que te debes de hacer de algunas otras cosas para resolver este tema, ¿no? Y entonces, de alguna forma, pues se hace como un poquito más grande el problema, ¿no? Entonces, en este sentido, hasta resulta una ventaja ser una empresa más pequeña, ¿no? Porque puedes implementar la herramienta que más se adecue, la que cumpla todas tus necesidades y todo, ¿no? De modo que tu proceso realmente sea muy automatizado, muy ordenado, en el que puedas cumplir, ¿no? Tanto con tu política de la empresa, tanto con el SAT, y bueno, pues todos estos beneficios que ya nos acabas de enlistar hace un momento. Enrique, pues no sabes de verdad cuánto te agradezco tu tiempo, el que nos hayas regalado estos temas tan valiosos que seguramente a todos, a nuestra audiencia les parecen de mucho interés, puesto que es un proceso que, como lo sabemos, en muchas empresas todavía se sufre. Hace rato tú hablabas que hace 15 años lo hacían en Excel y hablabas de la prehistoria, pero efectivamente, como tú lo mencionas, todavía hay empresas que lo siguen gestionando de esa forma. Entonces, qué bueno que tú hoy nos hayas podido contar tu experiencia y pues te lo agradezco muchísimo, de verdad. Ojalá, espero, ya te estoy comprometiendo para que no sea esta la primera ni la última, sino que sea la primera de muchas más charlas que podamos tener, porque verdaderamente tu experiencia nos aporta muchísimo a todos los que estamos presentes en este momento. Entonces ya te estoy comprometiendo de una vez. Muchas gracias, y sí, lo que necesiten, con todo gusto. A mí me gusta compartir, porque también el compartir conoces el otro punto de vista y también viene para ti el aprendizaje. Entonces, lo que tú me dices, yo estoy a tu disposición. Cualquier consulta en un futuro, estoy aquí, ya sea de esas, si lo conozco, con todo gusto. Muchas gracias. Y bueno, pues ahorita nos quedan 5 minutitos. Si alguien tiene alguna pregunta que hacernos, por favor, les abrimos el micrófono, levante su manita o déjenos un comentario en el chat. Nosotros con todo gusto se las responderemos en este momento. Y también los invito, si a alguno de ustedes les pareció interesante todo esto de lo que hablamos, yo me presento, soy Miriam Sandoval, asesora comercial para Tolteca Soft, y lo que hago precisamente es
que si ustedes me regalan media hora de su tiempo, yo voy a sus oficinas o nos conectamos vía Zoom y podemos analizar a profundidad su proceso de comprobación de gastos y podemos ofrecerles las mejores herramientas para que lo mejoren y lo logren controlar de esta forma. Sí, dime. Me imagino que el análisis es sin costo, ¿cierto? Claro, sin costo. Ah, bueno. Sí, aprovechen. Sí. Gracias, Henry. Y sí, quien quiera, pues déjenos un comentario o nosotros nos ponemos en contacto con ustedes por correo electrónico. Ya tenemos los correos de todos los que se registraron el día de hoy. Y pues bueno, si no hay nada más que agregar, Henry, pues muchísimas gracias de nuevo y de verdad que esta no sea la última, sino que sean muchas más. Hecho, cuídense mucho, muy buena tarde. Gracias. Yo me quedo aquí otro momentito por si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias. Hecho, yo me retiro. Bye. Bye.